¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente al canal. Hoy día tenemos a nuestro primer video del capítulo de endocrinología y veremos la farmacología en diabetes y los tipos de insulina. Este video es el primero de una serie de muchos que sacaré acerca del tema de diabetes. De hecho, el siguiente video será de diabetes tipo 1 y tipo 2 con los criterios actuales y terapéuticas según las guías de la ADA 2026, pero consideré que era necesario primero abordar la farmacología y también, como no, la fisiología, la fisiopato, qué fármacos tenemos disponibles para combatir la diabetes, los efectos adversos de estos fármacos y también los tipos de insulina que muchas veces suelen confundirnos. Este es un tema muy interesante y muy importante para luego comprender ya el siguiente video, que es de la diabetes como tal. Así que espero que les guste mucho. Comencemos con la fisiología de la glucosa y entendamos que la glucosa funciona como una fuente de energía. ¿Okay? Esta molécula es el combustible de nuestro cuerpo y proviene principalmente de los carbohidratos que consumimos en la dieta. Normalmente nosotros consumimos carbohidratos complejos, como por ejemplo el almidón, que finalmente se van a terminar digiriendo y van a convertirse en azúcares simples como la glucosa, que es el más importante. Y esta glucosa va a ingresar a diversas células y tejidos gracias a unos cotransportadores que se encuentran en las células de muchos órganos y tejidos. Vamos a ir viendo uno por uno. A nivel del corazón, en gran parte, y a nivel de los glóbulos rojos, la glucosa entra gracias al GLUT1, que es un cotransportador. Y esto va a generar un aporte de energía continuo a tejidos vitales. O sea, la glucosa abre la puertita GLUT1 e ingresa a la mayor parte del corazón y a los glóbulos rojos. De igual manera, la glucosa entra gracias al GLUT2, al hígado y al páncreas. A nivel del hígado, la glucosa se va a almacenar como glucógeno, que es un polisacárido de más o menos 30.000 a 50.000 glucosas que nos va a servir como reserva energética. Y cuando, por ejemplo, estemos en ayunas, muchas horas sin comer y el cuerpo requiera glucosa en condiciones normales, se va a liberar mediante un proceso llamado glucogenólisis. Se rompe el glucógeno y se liberan fragmentos de glucosa para usarlo en el cuerpo. Y en el páncreas, la glucosa ingresa gracias a los GLUT2 y va a estimular la secreción de insulina. Esto lo explicaré en un momento. La glucosa entra al cerebro gracias a los cotransportadores GLUT3 y va a brindar un aporte continuo de energía que es captado por las neuronas. Y finalmente, a nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo y a nivel también de algunas células del tejido cardíaco, va a entrar la glucosa gracias a los cotransportadores GLUT4. ¿Ok? Y si se dan cuenta, el GLUT4 lo he puesto de un color diferente al 1, 2 y 3. Y lo explicaré en un momento. Entonces, a nivel del músculo, la glucosa ingresa gracias al GLUT4 y se almacena también como glucógeno, igual que en el hígado. Pero este es un glucógeno que va a ser usado de manera local. O sea, cuando estemos caminando, cuando estemos corriendo o haciendo ejercicio de repente en el gimnasio, el glucógeno del músculo se va a liberar para que sea usada la glucosa a nivel local. En el tejido adiposo se va a almacenar la glucosa como una reserva energética, igual que en el hígado, pero en este caso se va a almacenar en forma de triglicéridos. Y a nivel cardíaco, obviamente que la glucosa también va a producir un correcto funcionamiento de los miocardiocitos. Pero ¿por qué he puesto el GLUT4 de otro color? Y es porque en el GLUT4 se necesita de una llave prácticamente, que es la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas que va a generar que estos cotransportadores aparezcan a nivel del músculo, del tejido adiposo y de un porcentaje de los miocardiocitos para que la glucosa pueda ingresar. Y a nivel del páncreas, si es que nos vamos a la histología, vamos a encontrar a estas estructuras que son los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans tienen diferentes células, dentro de las cuales las células beta son las más importantes y producen insulina. La insulina que justamente es la llave para estos órganos y que ingrese la glucosa y funcione correctamente. Después, otra célula importante son las células alfa que van a producir glucagón. Entonces, para entender cómo funciona el glucagón, vamos a ver el siguiente esquema. Como les mencioné, el hígado va a almacenar glucosa en forma de glucógeno como reservas. Y estos
estos glucógenos son unos polisacáridos gigantes, como ya les mencioné, que tienen 30.000 a 50.000 glucosas. Y cuando estamos en ayunas, vamos a requerir obviamente glucosa en nuestro cuerpo. Y el glucagón va a generar que el hígado produzca glucogenólisis, o sea, que se rompa el glucógeno en pequeños fragmentos de glucosa y nosotros podamos aprovechar mientras estamos sin comer. Y así obviamente que aumenta también los niveles de glucosa en sangre a niveles normales. Después, otras células que tenemos en los islotes son las células delta que producen somatostatina, que básicamente funcionan como un freno, como un stop para las células alfa y beta. O sea, si estamos produciendo mucha insulina, actúa la somatostatina y le da un stop a la célula beta. Y lo mismo ocurre con el glucagón de las células alfa. Y también otras células que están en los islotes son las células PP, que producen el polipéptido pancreático, que básicamente funciona en el páncreas exocrino y también funciona como un stop, pero esto es básicamente para los jugos pancreáticos de la digestión, o sea, no para la insulina ni el glucagón, sino para la amilasa, la lipasa, que funcionan para digerir los alimentos, ¿ok? Entonces, este esquema es, en simples palabras, una explicación de la fisiología de la glucosa. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver la fisiopatología de la diabetes, ¿ok? Y para esto, antes de irnos a la siguiente diapositiva, quiero explicar muy brevemente en qué consiste la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que suele aparecer en la adolescencia o en pacientes pediátricos incluso, se debe a factores genéticos y también a un factor autoinmune, ya que las células de nuestro propio cuerpo, nuestras células de defensa, van a empezar a atacar a las células beta del páncreas. Las van a considerar como agentes extraños y van a terminar destruyendo a las células beta del páncreas. O sea que estos pacientes con diabetes tipo 1 no van a producir en absoluto insulina. ¿Ok? Y la diabetes tipo 2, que representa la mayor parte de diabéticos a nivel mundial, más o menos el 90% de los casos, se debe a una serie de factores genéticos y también ambientales. Ambientales principalmente como la obesidad, el sedentarismo y las dietas muy altas en calorías. Esto va a producir que existan dos factores principales. Primero, que por una dieta altamente calórica, las células beta se empiecen a agotar y produzcan menos insulina. O sea, va a haber insulina, pero poca insulina. Y también que exista una resistencia a la insulina a nivel de las células que usen el GLUT4. O sea que la insulina no va a ser muy bien captada y por ende la glucosa no va a ingresar adecuadamente a estos órganos. ¿Ok? Entonces, esos dos conceptos quiero que nos llevemos para la siguiente diapositiva. Y justamente ahorita vamos a explicar la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Y para esto veamos que existen muchos factores que van a contribuir a que la glucosa esté alta en sangre. En el siguiente video vamos a ver a partir de cuánto de glucosa en sangre consideramos a un paciente ya diabético y cuánto es normal y cuánto es controlado. Pero para motivos muy simples de explicación, 220 siempre va a ser un paciente diabético en cualquier contexto. ¿Ok? Y para esto explicaremos el octeto ominoso de De Fronzo, que es un médico estadounidense que en 2009 explicó este modelo fisiopatológico que es el más aceptado al día de hoy. Entonces, como les comenté brevemente, va a haber una resistencia a la insulina. La glucosa no va a entrar a las células que requieran del GLUT4, como por ejemplo el músculo y el tejido adiposo. Y por ende va a haber hiperglicemia, básicamente porque no está entrando la glucosa y se mantiene en sangre elevada. Después también va a haber un aumento de la gluconeogénesis, o sea, de la producción de glucosa a nivel del hígado. Como los músculos y el tejido adiposo no están captando la insulina, entonces el cuerpo va a interpretar que falta glucosa. ¿Y qué va a hacer? Va a producir más glucosa rompiendo el glucógeno. Entonces el hígado dice, uy, no, nos falta glucosa y va a empezar a producir mucha glucosa, aumentando también los niveles de glucosa en sangre. Después, otro mecanismo que ocurre es el aumento de la reabsorción de glucosa a nivel del riñón. Entonces, si nos vamos a lo microscópico en el riñón, tenemos a la nefrona y a nivel del túbulo contorneado proximal, que es esta estructura, tenemos unos cotransportadores que se llaman SGLT2. Y entonces, de igual manera como el cuerpo interpreta que falta glucosa porque el músculo y el tejido adiposo no están captando la insulina,
y por ende no entra la glucosa, el riñón interpreta como que falta glucosa. Y en vez de expulsar la glucosa en orina, va a reabsorber casi toda la glucosa que está por acá. Entonces la glucosa pasa por acá formada con la orina y el riñón dice, uy, no, nos falta glucosa, reabsorban toda la glucosa posible. Entonces los SGLT2 van a empezar a reabsorber la glucosa y así también aumenta la glucosa en sangre. Otro mecanismo que ocurre es la disminución del efecto de incretinas. Las incretinas son unas sustancias, principalmente la GLP-1 y el GIP, que se producen a nivel del intestino delgado. Y estas sustancias normalmente estimulan al páncreas para que produzca insulina. Y acá obviamente que va a haber una disminución de las incretinas, se van a estar degradando y también no se va a producir insulina postprandial, o sea, después de comer alimentos. Luego, como les comenté también, las células beta van a estar agotadas en este contexto y va a haber una disminución de secreción de insulina. O sea, el páncreas empieza a producir poca insulina porque está cansado. Y a su vez, las células alfa, por el contrario, van a empezar a secretar mucho glucagón. Ante una aparente hipoglicemia, porque no se está captando la insulina y no está entrando a estas células la glucosa, el páncreas también interpreta que nos falta glucosa, o mejor dicho, las células alfa interpretan eso. Y van a liberar glucagón para estimular la glucogenólisis a nivel del hígado. Entonces, para que se produzca más glucosa a nivel sanguíneo por parte del hígado. Después, otro mecanismo que ocurre es la disfunción hipotalámica. Entonces, acá lo que ocurre a nivel del hipotálamo es que va a haber una resistencia a la leptina. La leptina es una hormona producida por el tejido adiposo que nos produce normalmente saciedad. Entonces, nosotros comemos, nuestro tejido graso produce leptina y ya no vamos a querer comer más. Pero en cambio, en este contexto alterado, también el hipotálamo no va a captar a la leptina y todo el tiempo el paciente va a tener hambre. Y acá se produce la llamada polifagia. El paciente va a estar comiendo bastante porque aparentemente el músculo y el tejido adiposo no están captando la glucosa. Y finalmente también tenemos a la lipotoxicidad, que básicamente consiste en un exceso de lípidos en el tejido muscular, en el hígado, y esto también va a producir una resistencia a la insulina en estos órganos. Además, que esta lipotoxicidad va a promover un estado catabólico. Esto quiere decir que a la larga los pacientes diabéticos van a empezar a perder peso producto de la lipotoxicidad y no solamente pierden grasa, sino que también pierden tejido muscular. Entonces es peligroso. Y este básicamente es el octeto ominoso de De Fronzo. Si vemos acá, tenemos 8 elementos y ahora explicaremos en cada uno de estos elementos dónde actúan ciertos fármacos para la diabetes. Y comencemos con las biguanidas, que el principal representante es la metformina, que es un medicamento bastante bueno según las guías actuales y también es un fármaco cardioprotector. Y lo que realiza la metformina es inhibir la gluconeogénesis hepática y aumentar la respuesta a la insulina. Entonces la metformina evita que el hígado produzca más glucosa y también genera que el músculo y el tejido adiposo y parte del tejido cardíaco capten de una mejor manera la insulina, así aceptando también la glucosa dentro de estos tejidos. ¿Ok? Sigamos con el siguiente fármaco y uno bastante conocido es las sulfonilurias, cuyos representantes son la glibenclamida y la glicazida. Y acá les pongo media estrellita ya que las guías actuales no lo consideran como un fármaco excelente, pero es bastante usado porque es muy barato, es bastante económico y de hecho en Latinoamérica es el segundo medicamento más usado después de la metformina. Sin embargo, en las guías actuales se prefieren otros medicamentos. Y también tenemos acá a las meglitinidas, como la repaglinida y la nateglinida. Los dos medicamentos tienen un mecanismo similar. Van a aumentar la insulina al bloquear los canales de potasio en las células beta. Ahora, ¿cómo se puede interpretar esto? Acá tenemos un esquema. Esta es una célula beta del páncreas, ¿ok? Que produce normalmente insulina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Tienen un receptor que se llama receptor SUR1 y a este nivel van a actuar las sulfonilurias y las meglitinidas, bloqueando al SUR1. De esta manera van a bloquear la entrada
de los canales de potasio, no va a entrar el potasio, y esto va a generar que se active un potencial de acción. Este potencial de acción va a producir más bien que entre calcio a la célula beta y que así produzca insulina. Es así como funcionan las sulfonilurias y las meglitinidas. Aumenta la insulina al bloquear los canales de potasio. Después, otro medicamento importante que tenemos son los inhibidores de los SGLT2, como la dapagliflozina y la empagliflozina, que van a producir glicosuria, o sea que estos cotransportadores se bloqueen y la glucosa pase por todos los túbulos y finalmente se expulse por la orina, así disminuyendo los niveles de glucosa en sangre. Entonces, actúan a nivel del túbulo contorneado proximal bloqueando los SGLT2. Y es un medicamento que es cardioprotector y también muy aconsejado por las guías actuales. Luego tenemos a nivel del intestino delgado los agonistas de receptores GLP-1. Y como principales representantes tenemos a la semaglutida y a la tirzepatida. Estos fármacos van a mimetizar a las incretinas y van a disminuir el efecto del glucagón, que hemos dicho que aumenta la glucogenólisis hepática. Entonces, esto también va a hacer que se genere una insulina postprandial que responda las células beta a este estímulo y la mayoría de estos son de aplicación subcutánea. Y bueno, la semaglutida es un medicamento muy famoso que de manera comercial se vende como Ozempic, que también sirve para bajar de peso. De hecho es muy bueno, pero se ha visto últimamente que tiene un efecto rebote cuando se deja de usar. Pero para el tratamiento de la diabetes son unos medicamentos muy aconsejados y también son cardioprotectores. Después, a este nivel también tenemos a los inhibidores de la DPP4. La DPP4 es una enzima que destruye o degrada las incretinas. Entonces, si se inhibe la DPP4, las incretinas van a seguir funcionando en nuestro cuerpo. Y acá estos medicamentos están representados por la linagliptina y por la sitagliptina, que son medicamentos también aconsejados por las guías actuales, no tanto como los otros, pero es aconsejado. Y esto, obviamente, que aumenta la secreción de incretinas porque ya no se van a estar degradando. Son excelentes en pacientes que tengan enfermedad renal crónica estadio 4 o 5. Y finalmente tenemos a unos medicamentos un poco menos conocidos, que no son tan usados ni tan recomendados por las guías actuales, como los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Acá tenemos a la acarbosa. Y esto genera que haya un retraso en la digestión y que se reduzca la absorción de carbohidratos a nivel intestinal y que se expulsen básicamente por las heces. Y finalmente tenemos acá a las tiazolidinedionas, que actúan a este nivel. Y su principal representante es la pioglitazona, que también es un medicamento recomendado por las guías actuales. Aumenta la respuesta a la insulina con el receptor PPAR gamma. Esto a nivel de las células del músculo y de las células del tejido adiposo. Y así básicamente tenemos a nuestros fármacos y sus principales mecanismos de acción. Recuerden las estrellitas, 2 estrellitas muy recomendados, 1 estrellita recomendado, media estrellita algo recomendado, y si no hay estrellitas no tienen mucha evidencia actualmente. ¿Ok? Veamos ahora los efectos adversos de estos fármacos y empecemos con las biguanidas, o sea, la metformina, que van a generar muchas veces dispepsia, diarrea, también déficit de vitamina B12 y acidosis láctica. Esto es un efecto adverso muy raro, pero hay casos registrados de pacientes que hacen acidosis láctica por metformina. Pero la mayoría de pacientes siempre se queja de dispepsia. Cuando empiezan la metformina suelen decir que les duele el abdomen, que están con eructos, que están con un poco de diarrea, y muchos lo discontinúan por este efecto adverso, que suele ser bien fastidioso, especialmente al inicio. Por esto se aconseja que la metformina se tome junto con los alimentos, en medio de las comidas. Nunca dar en pacientes con enfermedad renal crónica que tengan una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, ni pacientes cirróticos. Ya hemos dicho que si el paciente tiene una enfermedad renal crónica severa, como G4 o G5, se recomienda bastante los inhibidores de la DPP4. En cuanto a las sulfonilurias y las meglitinidas, estos pueden producir hipoglicemia y también aumento de peso. Los inhibidores de la SGLT2 pueden producir ITU, ya que al estar
produciendo glucosuria, o sea, producción de glucosa en orina. La orina va a ser más dulce y puede convertirse en un caldo de cultivo para algunos microorganismos. También puede producir en mujeres candidiasis vaginal y cetoacidosis euglucémica, que es un efecto adverso peligroso pero raro. Los agonistas de receptores GLP-1 van a producir náuseas y raras veces también pancreatitis, muy raro. Y los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que he comentado que no tienen mayor trascendencia, pero igual lo pongo, pueden producir diarrea, dispepsia y flatulencia. En cuanto a los inhibidores de la DPP4, pueden producir también infecciones del tracto urinario y nasofaringitis. Eso es un efecto un poco extraño. O sea, los pacientes han reportado algunas veces sentirse como resfriados después de iniciar inhibidores de DPP4. Y para culminar, las tiazolidinedionas pueden producir edema periférico en miembros inferiores, exacerba también la insuficiencia cardíaca, así que si tenemos un paciente cardiópata no hay que darle tiazolidinedionas, y también pueden aumentar el peso de los pacientes. Y ya para acabar, hablaremos acerca de las insulinas que tenemos disponibles. Si es que estos medicamentos no han sido útiles para el tratamiento de la diabetes, pasamos a la insulina. Okay, la insulinoterapia está indicada en pacientes que tengan diabetes tipo 1, en pacientes diabéticos tipo 2 que estén hospitalizados, en diabéticos tipo 2 que estén mal controlados con nuestro arsenal farmacológico también. Entonces, pasemos a ver qué insulinas tenemos. Y también recordemos que una unidad de insulina va a reducir a 20 a 40 miligramos de glucosa. Y ojo, tener mucho cuidado cuando apliquemos insulina en los pacientes. Se recomiendan estas agujas muy pequeñas que miden las unidades de insulina, ya que si lo hacemos con otra aguja nos podemos confundir, o con otra jeringa, mejor dicho, ¿no? Ya que si le ponemos una dosis un poco alta de insulina puede ser peligroso para el paciente. Entonces tenemos a las insulinas ultra rápidas. Acá tenemos a la Lispro, a la Aspart y a la Glulicina. Son útiles en pacientes que tengan una gran hiperglicemia postprandial y van a iniciar a los 15 minutos, o sea, muy rápidamente. Tenemos a la insulina rápida, también conocida como insulina R o cristalina, y es usada básicamente en emergencias hiperglicémicas. ¿Okay? Inicia a los 30 minutos y tiene un pico a las 2 horas. Tenemos luego a las insulinas intermedias, cuyo principal representante es la insulina NPH y es usado como una medicación habitual cada 12 horas. O sea, el paciente en casa se puede entrenar para aplicarse su insulina NPH. Puede ser en la mañana y en la noche, por ejemplo, y tiene un pico a las 6 horas. Y finalmente tenemos a las insulinas prolongadas, que son la Glargina y el Detemir, y son usados como medicación habitual cada 24 horas. Una vez al día nomás se ponen las insulinas prolongadas. Obviamente que el paciente siempre va a tener que ser educado por el personal de enfermería y por los endocrinólogos para poder aplicarse a sí mismo las insulinas en su domicilio. Y finalmente, obviamente que su efecto adverso principal es la hipoglicemia. Todas las insulinas pueden producir hipoglicemia. Puede ser aplicación subcutánea, como les he comentado, en casa. Puede ser también a través de una bomba de infusión, que generalmente se indica en pacientes diabéticos tipo 1. Incluso hay famosos que usan su bomba de infusión, que son diabéticos tipo 1, como el cantante Nick Jonas o el tenista Alexander Zverev. Y finalmente tenemos a los lapiceros de insulina, que también son bastante útiles. Y bueno, muchachos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Este ha sido un video muy largo, pero necesario para comprender la fisiopatología y la farmacología de la diabetes. Espero que les haya gustado mucho y ya nos veremos en un siguiente video. Les mando un fuerte abrazo, estudien mucho para sus exámenes y nos vemos pronto. Chao.